María y Juan habían estado casados por más de 10 años y parecían tener una relación feliz y estable. Habían pasado por muchas cosas juntos: el nacimiento de sus 2 hijos, la pérdida de sus trabajos y las mudanzas a diferentes ciudades. Pero a pesar de todo eso, seguían amándose. O al menos eso creía María. Un día, mientras revisaba el correo electrónico de Juan en busca de un recibo de una factura, descubrió algo que la dejó helada. Había mensajes de una mujer llamada Sofía que decían cosas como: te extraño, no puedo esperar a verte y eres lo mejor que me ha pasado. María estaba devastada. ¿Cómo podía ser que Juan le estuviera siendo infiel después de todos los años que habían pasado juntos? ¿Cómo podía haberle mentido y traicionado de esa manera? Esa misma noche confrontó a Juan y él finalmente admitió que había estado viendo a Sofía durante los últimos 6 meses. Había comenzado como algo casual, pero después de algunas semanas se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. Le dijo a María que lo sentía mucho y que no sabía cómo había sucedido, pero que simplemente no podía controlar sus sentimientos. María estaba destrozada. No podía creer que su matrimonio hubiera terminado de esta manera. Ella había confiado en Juan completamente y nunca había imaginado que él le haría algo así. A partir de entonces, las cosas se volvieron aún más complicadas. Juan le dijo que no sabía qué hacer, que no podía decidir si quería quedarse con María o si quería estar con Sofía. María se sintió traicionada y humillada, pero no podía evitar sentir un poco de empatía por Juan. Después de todo, ella también había tenido momentos en los que se había sentido atraída por alguien que no era su esposo. Pero eso no hacía que la situación fuera más fácil. María y Juan lucharon durante semanas, tratando de decidir qué hacer. Finalmente, decidieron separarse temporalmente para que Juan pudiera aclarar sus sentimientos. Durante ese tiempo, María luchó con sus emociones. Se sentía traicionada y herida, pero también sentía un profundo dolor por la pérdida de su matrimonio y su familia. Trató de mantenerse ocupada con el trabajo y con sus hijos, pero no podía evitar sentirse sola y abandonada. Finalmente, Juan regresó y le dijo a María que había tomado una decisión. Le dijo que había cometido un error al tener una aventura con Sofía y que no podía imaginar su vida sin María y sus hijos. Le prometió que haría todo lo posible para reconstruir su relación y ganar su confianza de nuevo. María estaba dispuesta a perdonar a Juan, pero sabía que tomaría tiempo. La infidelidad había causado un daño profundo en su relación, y sabía que nunca volverían a ser los mismos. Pero con mucho trabajo y amor, estaban dispuestos a intentarlo. Juntos, comenzarían a reconstruir su matrimonio y su familia, con la esperanza de que algún día pudieran volver a confiar el uno en el otro completamente. Las siguientes semanas y meses fueron difíciles para María y Juan. A pesar de su compromiso mutuo de intentar reconstruir su matrimonio, había mucho dolor y resentimiento entre ellos. María se esforzó por perdonar a Juan, pero cada vez que lo veía o pensaba en él, recordaba la traición y el dolor que había sentido cuando descubrió su infidelidad. Juan, por su parte, se esforzó por ser el mejor esposo posible. Hizo todo lo posible para mostrarle a María lo mucho que la amaba y lo arrepentido que estaba por haberla lastimado. Se ofreció a asistir a terapia de pareja, y juntos trabajaron para reconstruir la confianza y la comunicación que habían perdido. A pesar de su duro trabajo, el camino hacia la reconciliación fue largo y difícil. María aún luchaba con la sensación de que no podía confiar en Juan, y en ocasiones se encontraba revisando su correo electrónico y su teléfono en busca de señales de infidelidad. Juan, por su parte, se sentía constantemente juzgado y vigilado, lo que a menudo llevaba a discusiones y tensiones entre ellos. A medida que el tiempo pasaba, sin embargo, María comenzó a darse cuenta de que Juan realmente estaba comprometido a trabajar en su matrimonio. Se dio cuenta de que había sido un error juzgarlo por un error, en lugar de ver la persona que era y la vida que habían construido juntos. Poco a poco, el dolor comenzó a disminuir y María y Juan comenzaron a reconstruir su relación. Aprendieron a comunicarse mejor, a ser más abiertos y honestos el uno con el otro, y a centrarse en lo que realmente importaba: el amor que compartían y la familia que habían construido juntos. Con el tiempo, María pudo perdonar completamente a Juan por su infidelidad. No olvidaría nunca lo que había pasado, pero también sabía que era parte de su pasado y no podía controlar el futuro.
A través del trabajo duro y la determinación, ella y Juan habían sido capaces de superar una de las pruebas más difíciles de su relación, y habían emergido más fuertes y más unidos que nunca. Después de un año, a pesar de los esfuerzos de María por reconstruir su matrimonio después de la infidelidad, su relación volvió a hundirse tras descubrir que su esposo volvió a ser infiel. Esta vez él se escondía más para no ser descubierto, pero María en una tarde sin querer lo descubrió. A pesar de haber logrado una reconciliación aparente, el dolor y la traición regresaron. A pesar de que Juan trabajó duro para demostrar su amor y compromiso, la debilidad por otras mujeres le ganó. María nuevamente había recibido un gran golpe de tristeza, su confianza había sido irreparablemente dañada. Cada vez que pensaba en la infidelidad de Juan, sentía una punzada de dolor y tristeza que nunca desaparecía. Aunque trataron de seguir adelante, su matrimonio finalmente se desmoronó. La infidelidad de Juan había dejado una cicatriz demasiado profunda en la relación de María, y su amor no fue lo suficientemente fuerte para superarla de nuevo. A pesar de todo lo que habían compartido juntos, en última instancia, su infidelidad había sido demasiado para superar. Ahora, María y Juan vivían vidas separadas, cada uno con la memoria de lo que podría haber sido, si Juan hubiera sabido valorar la fidelidad y encontrar la felicidad juntos de nuevo. Comenta si alguna vez has perdonado a tu pareja y aún así él o ella volvieron a ser infieles.